académicos en este mes de agosto y como todos los meses que nos tiene acostumbrado ya. Vamos a iniciar nuestra conferencia magistral. En primer término voy a invitar para las palabras de apertura de esta conferencia magistral al doctor Nick Olivera Guerra en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia de Ecuador. Lo recibimos con voto de aplauso. Buenas tardes. Señor doctor Gonzalo Mesa Mauricio, juez superior de la Corte Superior de Lima Sur. Señores panelistas, doctora Carmen Cabezas Límaco y doctor Ítalo Borda Vargas. Estimados jueces superiores, jueces especializados de paz letrados, colegas de trabajo, personal jurisdiccional, personal administrativo, todos los presentes. Señores abogados también presentes en esta reunión. Para nosotros, con toda sinceridad, es una gran satisfacción recibir en esta su casa al doctor Gonzalo Mesa Mauricio. El doctor Gonzalo Mesa, un gran profesional, es un ex juez de esta corte, ha trabajado en esta corte, ha dejado mucho de su esfuerzo, de su conocimiento y a la vez de su sacrificio en esta corte. Ha contribuido a que esta corte ocupe a la fecha el sitial que le corresponde. También el doctor Gonzalo Mesa es de esta zona del país. Es alguien de nuestra familia y es alguien de nuestra tierra. Por eso para mí es una alegría recibirle al doctor y darle una bienvenida a esta su tierra, su casa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Y más de una vez hemos intentado que el doctor esté presente acá en nuestra corte, pero por circunstancias laborales y otras no ha sido posible, pero el día de hoy está con nosotros. Esperamos volverlo a ver, volverlo a recibir en otras oportunidades, por cuanto la experiencia que nos va a transmitir el día de hoy va a ser muy valiosa. Va a ser una información que va a contribuir a la mejora de nuestros conocimientos. Dicho esto, y dando la bienvenida, reiterando ello, doy por inaugurada esta conferencia magistral sobre análisis constitucional del derecho a la propiedad, expuesta por el doctor Gonzalo Mesa Mauricio. Muchas gracias. Pues bien, ya tenemos todo listo y todo preparado para nuestra conferencia magistral. Sin más ni más, invito entonces al doctor Gonzalo Mesa Mauricio, juez superior de la Corte de Lima Sur. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Buenas tardes, distinguida concurrencia, señor presidente Nick Olivera, doctor Ricardo Corrales, doctora Carmen Cabezas, doctor Ítalo Borda. Para mí es un grato y una emoción sincera estar el día de hoy disertando esta ponencia. Como manifestaba nuestro señor presidente, inicié mis labores en esta ciudad, en nuestra Corte Superior, en el mes de septiembre de 1992, como testigo actuario. Después fui secretario de Sala Penal, juez de paz letrado, juez de primera instancia, juez civil de Huancayo, juez civil de Cauca, donde tuve el honor de ser juez titular, y ahora el doctor Ítalo está en este despacho. Y en 2004 tuve el honor de ser designado juez superior de Ica. Ya son 14 años que hemos salido de esta Casa de la Justicia. Bien, queremos el día de hoy compartir
el análisis constitucional sobre el derecho y la posesión de inmuebles en cuanto al marco constitucional. Las diapositivas. Nosotros vamos a hacer un recuento, una óptica de este concepto en el ámbito de la propiedad. La propiedad es necesaria para atender nuestros requerimientos personales, para atender nuestros ideales, para llevar a cabo nuestra libertad personal. Vamos a ver el día de hoy qué importancia tiene defender la propiedad tanto a nivel personal, familiar y social. Nos dice la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: toda persona tiene derecho a la propiedad, correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa. Aquí ya hay un atisbo, un valor que debemos resaltar. La propiedad que resalta una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. Vemos otro enlace del derecho de propiedad con la dignidad humana. Se afecta a la propiedad, se está afectando nuestra dignidad humana. Nos quitan, nos confiscan la propiedad, están afectando nuestra dignidad humana, la posibilidad que nosotros o nuestros hijos tengan un mejor futuro, que puedan realizar sus estudios, que puedan ejercer su libertad personal, política y también del hogar. Y esta es una declaración universal que se debe respetar. Marcial Rubio Correa, un constitucionalista, resalta que la idea de propiedad tiene vínculo con las necesidades y la dignidad de la persona. En ese contexto nos dice, esta reflexión es importante no tanto para aquellos que ya tienen propiedad, sino precisamente para los que carecen de ella. A veces vemos nosotros en los casos judiciales que se dan procesos de desalojo por ocupación precaria, que ahora está de moda. El proceso de desalojo por ocupación precaria, si revisamos los boletines de casaciones que publica mensualmente el Diario Oficial Peruano, es la gran mayoría. El proceso de reivindicación que antaño tenía trascendencia ha quedado de lado. Son pocos ahora los procesos de reivindicación de mejor derecho de propiedad, y más está el desalojo por ocupante precario. ¿Y por qué? Tenemos el cuarto pleno casatorio, que ha establecido una serie de pautas en las cuales se delimita cuando una persona es ocupante precario. Y de esa forma es el proceso que está ahora siendo más utilizado. Igual en Chile también se da esta circunstancia, inclusive se está utilizando el proceso de desalojo por ocupante precario en lugar de el proceso de delimitación de áreas cilinderas. En lugar de los interdictos posesorios, planteamos el desalojo por ocupante precario. Como es sumarísimo y en base al cuarto pleno casatorio, ya pues es más fácil la desocupación. Vamos a ver más adelante. ¿Y el cuarto pleno casatorio debe interpretarse? ¿O lo cumplimos sin dudas y murmuraciones? Todo se interpreta. Antaño decía en la reforma francesa, el juez es boca de la ley. Después se cuestionó esta expresión porque nosotros los jueces tenemos que interpretar la norma. Nos dice Luis Recasén Siches que la norma jurídica no está en el texto de la ley, está detrás de ella, y hay que buscarla, hay que interpretarla. Y el pleno casatorio es una norma jurisprudencial, yo estimo que también sí debe ser interpretado. ¿Y cómo? En la ley, en la interpretación histórica, vamos a la voluntad del legislador, lo que antes decíamos, la exposición de motivos. ¿Qué ha dicho el legislador o cuál es la exposición de motivos para dar esa norma? Tal vez debamos buscar la exposición de motivos o los considerandos
de ese pleno casatorio. Porque ese pleno casatorio nos estamos aplicando en la parte final, que son 6 puntos vinculantes, pero son como 40, 50 páginas de fundamentos que tiene el pleno casatorio. Y hay una serie de desarrollo doctrinario. Y más aún, este pleno casatorio no ha sido aprobado por unanimidad, sino por mayoría. Vale decir que hay por lo menos un vocal supremo, si no es más, que están en desacuerdo con lo que se ha planteado. Y en nuestra vida jurídica, en el derecho, es bueno discrepar. La dinámica, la posición distinta es muy importante porque ahí se ven los atisbos para seguir mejorando con la vida jurídica. La propiedad en la Constitución. El derecho a la propiedad tiene doble regulación. Como derecho fundamental está en el artículo 2, incisos 8 y 16, nos dice toda persona tiene derecho a la libertad de creación artística, a la propiedad de sus obras intelectuales, y en el inciso 16, toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Porque Avendaño Valdés señala que ambos derechos están relacionados, llegan a lo mismo. La propiedad y la herencia van a concluir en la propiedad familiar, porque viene de la familia de ahí. Pero la trascendencia de la propiedad también se ve en el artículo 70, 71, 72, 73. Es decir, la propiedad no se queda en el derecho fundamental. Tiene fuerte protección a nivel constitucional. Nos dice el artículo 70 de la Constitución Política, la propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. A veces pensamos que esa norma, como a continuación habla de la expropiación, que solamente esa norma es aplicable para los procesos de expropiación o cuando las municipalidades realizan actos confiscatorios, y invocamos el artículo 70 en los procesos de amparo. Y el artículo 70 de la Constitución Política no lo invocamos, no lo pensamos en los casos civiles. Yo pienso que no es así, porque si es nuestra carta magna con la pirámide que conocemos, entonces ese artículo 70 irradia pues sus beneficios a todos los demás derechos. Tenemos en el artículo 70, que vamos a desarrollar bastante de acuerdo a los fines de esta exposición. Decíamos del artículo 2, hemos visto incisos 8 y 16 como derechos fundamentales. ¿Qué nos dice Cristian Guzmán Napurí? Tiene un interesante libro que dice Análisis transversal de la Constitución. La propiedad es el presupuesto necesario para la libertad económica y para la libertad política. La propiedad es el presupuesto necesario para la libertad económica y la libertad política. Entonces, una persona que no tiene propiedad o tiene pocas propiedades, tal vez tiene pocas libertades, o el ejercicio de su libertad no es tan amplia como debería ser. Pues solo en esta medida puede ejercerse el poder de ordenar la propia vida conforme a los propios deseos o ideales. Y es fácil ver la distinción en los jóvenes que egresan todos los años de los colegios, son miles, no todos tienen la suerte de seguir estudios superiores. Veo jóvenes estudiantes de aquí de Derecho, y eso es loable, es un esfuerzo de sus padres, es una dedicación de ellos, que a veces no valoramos, pero no todos pueden seguir estudios superiores. Muchos se contentan con terminar su quinto año de secundario, cuarto año, ya llegan a su estudio y a trabajar, pues, porque la plata no alcanza y ya te mantiene. Si vas a estudiar en la universidad, ponte a trabajar y trabajas y pagas también tu pensión, te mantiene. Entonces, en algo tiene razón lo que dice Guzmán, que la propiedad nos apoya a la libertad económica y a la libertad política, que sería en todo caso la definición de la libertad que debemos manejar. En el ámbito subjetivo, entonces, la propiedad permite el ejercicio de la libertad individual en todas sus facetas. Y aquí, como jueces, como abogados, tenemos que
dejemos retomar el tema de la propiedad, la inviolabilidad, y que es el Estado la garantice. ¿Quién es el Estado? ¿Solo el señor Vizcarra con sus ministros, el gobierno central? El Poder Judicial también integra el Estado, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Entonces, el Poder Judicial también garantiza la propiedad. Bajo ese quehacer, en los casos de desalojo por puente precario, de reivindicación, mejor derecho de propiedad, petición de herencia, división y partición donde se ve la propiedad, no debemos actuar mecánicamente. No debemos darle esa luz constitucional, lo que nos dicen que la libertad es muy importante, la libertad económica, la libertad política que parte de la propiedad, y no resolver mecánicamente en base a lo que dice la ley civil o lo que dice pues el pleno casatorio. Como decían en Lima, salió el precedente del caso Huatuco, recuerden el caso Huatuco de los trabajadores municipales, y ya los jueces ya ni pensábamos, y todo asunto laboral de obrero municipal lo guatuqueaban y sacaban de esa forma. Ya ni pensaban ni analizaban. Y parece que eso está ocurriendo con el pleno casatorio. El cuarto pleno casatorio, que ya ha tenido dos aclaraciones, vamos a ver en el séptimo pleno casatorio y en el noveno pleno casatorio. En un proceso de desalojo por ocupante precario, el demandado puede reivindicar nulidad de acto jurídico. En el proceso de desalojo por ocupante precario, el demandado puede reivindicar nulidad de acto jurídico. No, porque como es sumarísimo y nulidad de acto jurídico es ordinario, para empezar no encaja. Pero se han dado muchos casos donde el demandado aduce que el título de propiedad del accionante es nulo. Y el juez recoge ese argumento, si es que hay pruebas contundentes, y de oficio ha ido declarando la nulidad de ese título y ha dicho pues infundado el desalojo. Por eso el cuarto pleno casatorio nos dice que el juez puede analizar de oficio la nulidad de acto jurídico del título del demandante, pero no declararlo en el fallo, solamente lo analiza en los considerandos y en base a eso, si considera que la demanda no procede, ya imputada la demanda, archívese. Después vienen los debates y los propietarios que han perdido el proceso dicen, señor, pero a nosotros no nos han dado el derecho de defensa. Si bien el demandado ha dicho que nuestro título es nulo, pero no ha entrado al debate, al contradictorio, porque en el proceso tenemos la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces, derecho de defensa. De ahí viene el séptimo pleno casatorio que ve el tema de la tercería de propiedad y donde señala en el noveno o pleno casatorio de otorgamiento de escritura, donde dice, en el noveno pleno casatorio de otorgamiento de escritura, el juez, si va a entrar a debate la nulidad del título de propiedad del demandante, debe por lo menos correr traslado al accionante, decirle, defiéndase usted, están cuestionando tu título, dice que es nulo, por estas razones, se te corre traslado. Absolviendo el traslado, el juez ya puede pronunciarse en la sentencia, diciendo, inválido el título del demandante, aplicando el artículo 220 del Código Civil. Entonces vemos cómo ha ingresado vía interpretación jurisprudencial y también con las estrategias que plantean los abogados, la nulidad de acto jurídico dentro del desalojo por ocupante precario, como si fuese una reconvención. Y está establecido en el cuarto pleno casatorio y en el último, el noveno pleno casatorio de otorgamiento de escritura. Ahora están anunciando, viene el 10º pleno casatorio que va a tener como objeto de análisis las pruebas de oficio. ¿En qué forma el juez puede actuar pruebas de oficio? Tenemos la modificación del artículo 194 del Código Procesal Civil que limita la actuación de la prueba de oficio porque a veces los jueces exageraban y se parcializaban. Y se ha llegado a la situación que ahora ya los jueces ya no actúan pruebas de oficio. Pero ¿qué hacemos en ese caso cuando en una situación vemos que el demandante no tiene la razón?
o el demandado está mintiendo. Si actuamos prueba de oficio, vamos a descubrir la verdad. Pero no nos estaremos parcializando. Entonces hay esas limitaciones que se va a ver ahora en el 10º pleno casatorio que se está convocando para el próximo mes. Y el 8º pleno casatorio civil, que hasta ahora no se publica, y tal vez no se va a publicar, o van a cambiar su criterio los jueces, que es sobre la venta unilateral de bienes conyugales. Pasamos. Aquí tenemos unas fotografías, parece nuestro Valle de Mantaro, parece Pilcomayo, esto parece de Huamanga, acá en una vista ya macro o aérea, lo que se denomina ciudades informales, la informalidad inmobiliaria que está ocurriendo en nuestras ciudades, y con esta ley se ha querido poner freno. Pero mediante la ley no se cambia la realidad. Se está planteando ya en México, en Uruguay ya hace una norma constitucional, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es íncito al ser humano. Todos necesitamos un techo propio. Todos vivimos en algún lugar. Se vio también en el ámbito penal cuando era sobre el peligro procesal, el arraigo educativo, el arraigo laboral, el arraigo familiar. Entonces los delincuentes presentaban una constancia o certificado domiciliario para variar la detención o comparecencia. Y ahí en la jurisprudencia dice pues que hasta los delincuentes tienen domicilio. Es que es necesario para el ser humano tener un domicilio. Ahora, a veces el domicilio es único, nuestra familia nuclear, papá, mamá, hijos, a veces vivimos con el abuelo. Hay casas donde viven 3 generaciones, el abuelo, los hijos y los nietos, y estamos viviendo en 2 pisos o 3 pisos, y cuando el abuelo fallece, esa casa, ¿cómo se independiza? Habrá que sanearlo, ¿no? Y con esta ley nos dice que se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad. Que se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles, de todos los cerros, las pampas, de su propiedad. Es una presunción. Porque el Estado no ha puesto pues seguridad, policías en cada cerro, en cada arenal para cuidarlo. Y es una presunción. Pero con esa presunción, ¿qué hacemos? Siguen las invasiones populares, siguen los asentamientos humanos, y muchas veces los asentamientos humanos están llevados por traficantes de terrenos, que es lo que vamos a ver ahora. La prescripción adquisitiva de terrenos del Estado. En el pleno jurisdiccional civil de 2016, en ese pleno se dijo que no obstante esta ley que sale en noviembre del 2010, sí se puede todavía usucapir o prescribir, hacerse dueño de los predios del Estado. Sí se puede, siempre y cuando que haya vencido el plazo prescriptorio de los 10 años antes que entre en vigencia esa ley. Es decir, antes que entre en vigencia en noviembre, en octubre se acumula los 10 años, ya usucapió y puede prescribir. ¿Y qué pasa si no ha demandado hasta hoy día? Estamos conversando ahora en agosto del 2018. Puede demandar. Hay esa posición de que la prescripción es de pleno derecho. La prescripción adquisitiva, la usucapio, es automática, no requiere de sentencia judicial. La sentencia es declarativa, solo declara lo que ya ocurrió. No es constitutiva. Constitutiva significaría de que recién cuando sale la sentencia, recién es dueño. No. Ya la posición, acá también está este pleno del 2016, hay jurisprudencia donde dice que la usucapión es automática, es mecánica, basta que transcurra el tiempo. Otra situación, hay unos ocupantes precarios que están como 15 años, ya prácticamente se han hecho dueños del predio, y le plantean demandas de reivindicación. Y ellos todavía no han planteado demanda de prescripción. El propietario les plantea demanda de reivindicación. ¿Se puede todavía usucapir? Sí. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo. Como ya pasó 15 años, ya es automática, entonces ya son dueños. La demanda de reivindicación no va a hacer desaparecer
lo ocurrido anteriormente. Y es lo que dice el Pleno. Si es que antes de la entrada en vigencia de la ley 29.618, el poseedor ya ha cumplido con los requisitos necesarios para acceder a la prescripción, ya es ley. La adición del plazo posesorio. Esta es una figura importante. Este artículo, a veces los colegas abogados no lo utilizan, yo les recomiendo que lo tengan en cuenta para lo siguiente. El artículo 898 del Código Civil dispone: el poseedor puede adicionar a su plazo los plazos anteriores de sus transferentes. El poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien. Martín Mejorada Chauca explica el poseedor que viene poseyendo. Mira, el alcance, el ejemplo que da a Martín Mejorada en cuanto a la temporalidad. El poseedor que viene poseyendo un día, incluso horas, podría sumar los años de posesión de sus predecesores, de sus abuelos. A veces decimos en nuestras defensas, en nuestros escritos de abogados, nosotros tenemos la posesión desde tiempos inmemorables. Y hace 30 años, 50 años, mis abuelos entraron a poseer ese predio que está en Sicaria. De ahí lo pasaron a mis padres y ahora nosotros estamos ocupando. Entonces ese predio ya ha sido adquirido por el subcampeón, sea o no sea del Estado, si sea de la comunidad campesina, de quien sea. Y permiten alcanzar el objetivo de adquirir un derecho real por prescripción. Requisitos de esta sumatoria. Esta sumatoria tampoco es automática. ¿Cuáles son los requisitos para sumar las posesiones anteriores de lo que me han transferido? Quien ejerce la suma tiene que ser poseedor. O sea, el último tiene que ser poseedor, tiene que estar en posesión. Es un nieto que quiere usufructuar, que quiere adquirir por posesión un terreno que está en Sicaria. Pero el nieto está viviendo en Lima, en San Isidro. No, pero no vamos a cumplir porque retornamos la prescripción adquisitiva que protege la posesión. Ya. Debe existir un anterior poseedor cuyo periodo será sumado. Poseedor de los abuelos, de los padres, de los tíos. Entre ambos y los anteriores debe producirse una entrega válida del bien. Entre ambos y los anteriores debe producirse una entrega válida del bien. La posesión puede ser objeto de compra-venta. La posesión se compra, no solo la propiedad. Se hacen contratos de transferencia de posesión, cesión de derechos, cesión de posesión, cualquier denominación, pero la posesión se vende y se paga por la posesión. Entonces, un poseedor que está en un terreno en Sicaria, está 30 años, está sembrando, después ya sus hijos se han ido al extranjero y él quiere irse al extranjero, tiene 2 hectáreas y tiene como título de propiedad un testamento. ¿El testamento es título de propiedad suficiente? Porque el testamento es una declaración unilateral de voluntad. Y puede haber declarado muchas cosas, lo que le da la gana pues al causante. Decir, yo soy dueño de tales terrenos ubicados en Orcotún, en Sicaria, en Chupaque, en 20 terrenos, cuando en realidad soy dueño de 2. Entonces el testamento tiene que ir aparejado de otras pruebas. Si está en posesión de los 20 terrenos, ya pues es dueño. ¿Sí? Y además, lo que decimos acá en nuestra tierra, tiene una hijuela, ¿no? Un título, un papel de división y partición, o a veces manuscrito privado, que lo han hecho, o una partición entre los hermanos, los tíos. Con el testamento, y a veces está pagando el impuesto predial, tiene recibos de la Junta de Regantes, ¿no? De la Junta de Usuario de Regantes, ya usucapió, ya es dueño. El gobernador. Claro, del gobernador de la municipalidad. La hijuela, lo que decimos, documento privado, el testamento. Una persona, ven acá a la pregunta que queremos compartir con ustedes, y lo que decía Martín Mejorada, el jurista. Una persona de 19 años de edad podría interponer una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cómo justificaría la posesión por más de 10 años si antes de su mayoría de edad era menor de edad? Tiene 19 años, plantea su demanda.
Y el juez donde y le dice, pero si hace un año tú eras menor de edad y hace 10 años tenías pues 9 años, ¿cómo vas a usucapir? No, doctor, no, sí. Estoy presentando una transferencia de adquisición de derechos de mis abuelos. Mi mamita, mi mamacha me ha transferido y aquí está. Es lo que justifica la posición. Yo no estoy haciendo valer solo mi posición porque ya hacemos la cita legal, pero la cita doctrinaria es lo que decimos en argumentación jurídica. Es la argumentación de autoridad. En la argumentación de autoridad invocamos a la doctrina, a la jurisprudencia. Martín Efraín Chauca ha dicho de que hasta con una hora yo puedo sumar la posición. Y lo que estoy sumando es la posición de mi abuelita, de mi mamá. Entonces, presento todas las pruebas de la abuelita de que ella estaba en posesión, que ella ha hecho construir, declaraciones de los testigos, de los abuelos, de los vecinos, que la mamacha lo ha criado a él, porque él ha quedado huérfano. Y es dueña de esa casa. Pero falta sanear el título. Entonces, sí, una persona de 19 años, aplicando el artículo 9.8 de la sumatoria de posesiones, sí puede usucapiar. Puede darse ese derecho de prescripción adquisitiva. Pero es necesario que esa posesión se ejercite como si fuese dueño. La prescripción adquisitiva no basta la simple posesión. Puede estar en posesión 10, 20 años. Pero como partidario, decimos, del apartero, que le han dado al partir el terreno, siembra 4 surcos, 2 para el dueño, 2 para el partidario. Hay un contrato ahí. Tiene que estar como dueño, como si fuese propietario. Ese es el requisito de la prescripción adquisitiva. Mostrarse a los demás como dueño, no como poseedor. Dice Luis Díaz Picasso, hay una posesión en concepto de dueño cuando el poseedor se comporta según el modelo o el estándar del comportamiento dominical. Entonces, en el usucapiente tiene que haber la intención de apropiarse del bien. Instalar los servicios de agua potable y luz eléctrica a su nombre. Pagar los arbitrios municipales, pagar el impuesto predial. Querer adueñarse. Ese es el ánimo domini. ¿Y por qué se ampara esta posición de querer adueñarse, querer apropiarse del bien? ¿No? Porque no está bien que una persona quiera quitarle al otro su bien. Porque el otro ha abandonado su predio. La usucapión castiga el abandono. ¿Qué se busca? El desarrollo de la propiedad social de acuerdo al bien común. Y si hay un predio abandonado que nadie lo utiliza y a nadie le sirve, pero está ahí, inclusive hay urbanizaciones donde en mitad de la calle hay un predio abandonado. ¿No es un basural o solo hay una pared? Y afea la cuadra, le quita estética. Todas las casas están construidas tan bonitas y hay una simple pared. Y el dueño lo ha comprado hace 15, 20 años como inversión y ahí lo ha dejado. No está produciendo, no se está insertando a la economía. No ganamos mucho como sociedad, lo que dice Pareto en Análisis Económico del Derecho, teniendo ese predio ahí botado, abandonado. Entonces, la ley dice, a quien invierte, a quien hace productivo ese terreno, yo le voy a premiar, le voy a hacer dueño. El animus domini, dice María Caballero de Aguiar, es la publicidad que adquiere aquel acto de volición interno del sujeto sin el cual ese propósito carece de protección legal. O sea, que publicitarse, decir, yo quiero hacerme dueño. Y ejercer actos de posesión como dueño. La suma de posesiones anteriores, entonces, para usucapir, requiere que el que nos ha transferido, puede ser un vecino, el abuelo, la mamacha, el que nos transfiere con contrato, con un documento, la posesión que queremos sumar nosotros, ellos también tienen que verse comportados como si fuesen dueños. Esto es lo que decíamos de la casación, o citamos aquí, nos señala de la ley que sacó el Estado, donde ponen como un corte a la usurpación de bienes del Estado. Nos dice, la ley entró en vigencia el 25 de noviembre del 2010. Por tanto, se aplica con el artículo 103 hacia adelante. Resultan, nos dice la Corte Suprema, resultan prescriptibles los bienes privados cuando el requisito de los 10 años se haya cumplido con anterioridad. ¿Se cumplió con anterioridad?
es prescriptivo. 2010 tendría que haber iniciado octubre del año 2000. Empieza el nuevo milenio, ahí empezó a posesionar y el Estado pierde este inmueble. En este caso nos señala la Asociación de Vivienda La Cantuta, ingresó en posesión al área Sublitis el 31 de enero del 2000. Hemos dicho, cuando empezó el milenio, en el año 2000, tiene que haberse iniciado la posesión. Aquí empezó el 31 de enero del 2001. ¿Y qué dice la Suprema? Teniendo en cuenta que la ley entró en vigencia el 25 de noviembre del 2000, la parte actora solo acreditó la posesión por un periodo de 9 años, 10 meses, 24 días. Por 2 meses perdió. Le faltó 2 meses. Quizás ahí un mayor estudio del abogado y establecer pues pruebas 3 meses o medio añito antes, ¿no? Y eso que nos invite a la reflexión también. No hay que ser descuidados como abogados y como jueces tenemos que ser imparciales y verificar, ¿no? Sí, pues, pero da pena, ¿no? La acción de bien la cantidad. ¿Qué hacemos? Los números no engañan, ¿no? Pues, solo hasta en posesión 9 años, 10 meses, 24 días. Le faltó 1 mes y 1 semana para su capítulo. El tráfico de terrenos es un problema allá en Lima fuerte. No sé cómo estará acá la presencia en nuestra sierra, pero como jueces, como estudiantes de derecho, tenemos que estar preparados, ir avisorando. ¿Y qué hacer en estos casos? Y ahí vemos que el derecho a la propiedad a nivel constitucional tiene diversas aristas, no solo el derecho civil. Acá tenemos al alcalde de Chilca, ustedes habrán escuchado por las noticias, era un sujeto que en su casa tenía su cancha de fulbito, tenía su piscina, y aquí lo han cogido con toda esa cantidad de dinero, lo interviene, guardaba en su casa 240.000 soles, $250.000, más $30.000. En su vivienda tenía cancha sintética de fútbol, piscina. En esta red criminal, los rucos de Chilca, vean acá cómo en el tráfico de terrenos no actúan solos los invasores. Se encuentran involucrados 6 oficiales y subalternos de la Policía Nacional, empresarios, dirigentes de construcción civil, gerentes y empleados municipales. Si no hay apoyo del municipio, también los invasores no avanzarían mucho. Cada mafia de tráfico de terrenos puede acumular 20 millones de soles al año, ha dicho la Fiscalía. La fachada legal de una asociación de vivienda. Es que ya no son asentamientos humanos, ahora son asociación de vivienda. Suena distinto. Tienen personalidad jurídica. Está inscrito en el registro público. Es una asociación de vivienda. Los Florales de Manchay. Tiene junta directiva inscrita y reconocida por la municipalidad. Entonces, con esos documentos engañan pues a la gente. Nosotros lo estamos reconocidos. Estamos inscritos en el registro público. Tenemos personería. Nuestro presidente y tesoreros. Está inscrito, mira, anda al registro público, tiene su marido. Y el registro público dice, sí, la asociación Florales de Manchay está inscrita. ¿Por qué? Porque es una asociación civil, pero podemos inscribir cualquier asociación. La asociación no te hace dueño, pero ya no es asentamiento humano. Los propietarios son obligados a pagar por servicios inexistentes, si no son amenazados o expulsados. Los malditos de Chumbivilcas, esta es una mafia tremenda que han intervenido en Arequipa, es bien fuerte, bien grande. Aquí en el momento de la intervención tenían un predio de 18 hectáreas que habían invadido, lo habían cotizado en 450 lotes y William Merma Valencia lo estaba vendiendo. Jorge Chávez Cotrina, el fiscal contra el crimen organizado, ¿qué dice? El doctor Jorge Chávez Cotrina, el tráfico de terrenos es el segundo delito después del narcotráfico. Ojo, el tráfico de terrenos es el segundo delito después del narcotráfico, de la trata de personas y de la minería legal, que actualmente genera mayores ganancias a las organizaciones delincuenciales. O sea, es buen negocio para los delincuentes el tráfico de terrenos.
¿Cómo opera? ¿Cuáles son las etapas? Hemos disgregado de las noticias que hemos obtenido, de los tipos penales, las siguientes etapas y modalidades. Primero, el grupo de delincuentes invade un terreno, ponen un cerco o un alambrado, delimitan y excluyen la posesión respecto a los demás. Segundo, construyen una caseta prefabricada, una vivienda, instalando vigilantes privados. Inclusive sus vigilantes están uniformados, camisa amarilla, pantalón marrón. Ya, eso es algo formal, ¿sí? Parece una urbanización. Tiene una caseta de madera, con techo inclinado, dice, caseta de ventas, informes aquí. Hay una vivienda para su vigilante. La gente inmigrante de provincias, viendo eso, y quiere tener un techo propio, se va con tus ahorritos de Ayacucho, de Huancayo, de Huancavelica, o de Venezuela. Listo, ¿no? Para comprar un lotecito. Y esto de las viviendas populares es todo un tema. Se ha visto en Chile, en Brasil, los inmigrantes son los que llegan a las barriadas, a la muralla de la ciudad. ¿Y dónde viven? Nuestros hermanos venezolanos, ¿dónde están viviendo ahora? En el último movimiento y cierre de pasaportes ha ingresado como 30.000 venezolanos en esos días. Dice el presidente ecuatoriano ha hecho un corredor humanitario desde Colombia hasta la frente de Ecuador, poniendo con transporte. Es un apoyo inmenso que ha hecho con los ecuatorianos. Es que ellos no quieren quedarse con los venezolanos, pues. Entran por Colombia y dicen, no, sube al carro y te llevo hasta la otra frontera de Perú. ¿Y Perú qué había por ahí? Porque si nosotros cerramos con los pasaportes, ellos se quedan con esos venezolanos, que hasta que salieron de Venezuela, pasaron Colombia y están en Ecuador. Por eso es que le han puesto los buses y están ahí. Ahora, esas personas están ocasionando problemas de vivienda en Tumbes, se ha declarado en emergencia Tumbes. Están durmiendo en las calles, en los parques, han puesto sus carpas. Y dan pena, ¿no? Son familia, con niños, con hijos. Cuarto paso, los delincuentes lotizan y venden a bajos precios. Cuarto, los compradores pagan derecho de inscripción y después la cuota inicial. Acá ya empieza el negocio. Los compradores pagan derecho de inscripción. ¿Cuándo es derecho de inscripción? 100 soles, 200 soles. Solo para inscribirse y para que integre la asociación. Allá, para ser asociado, claro, pues, por si quieren no ser asociado, ¿no? Ya, inscripción. Después la cuota inicial. Va a ser en dólares, en soles, 1.000 soles, 2.000 soles. Los propietarios, le ponemos entre comillas, porque aquí le están comprando a una mafia que ha invadido. Pero ellos van a tener su contrato compra-venta, contrato de adjudicación, contrato de entrega de lote, con precio de limitación, lote 1 o manzana tal, calle Las Violetas, precio tal. Vean cómo trabajan las mafias. Los propietarios, compradores, deben construir sus casas lo más pronto posible, pero con materiales y albañiles de la propia mafia. Ajá, o sea, la mafia tiene su ferretería, y ahí tienes que comprar, no hay otro sitio, y tienes que contratar a sus albañiles, que son los de construcción civil. Hay un monopolio. Los propietarios deben pagar por servicios mensuales que proporciona la mafia. Venta de agua, de luz eléctrica, seguridad. Es que si era un pampón, un terrenal, y no tenía los servicios de agua y desagüe, y se pondrá pues de acá 2 o 3 años, coordinando con CEDAPAL, CEMAPAL, con las empresas de agua potable. Entonces hay que atender el servicio de agua. Vienen los camiones cisternas, distribuidores, que también lo vende la mafia. La luz eléctrica, jalan de los postes, y todo atendido como clandestino, lo vende la mafia. Y esa es una de las formas que operan en las favelas de Brasil. Para ingresar a las favelas de Brasil, a los cerros, hay solo 2 o 3 entradas. No se ingresa por cualquier sitio, porque lo demás son casas. Entonces, prácticamente hay 2 o 3 entradas. Con tranquera, por seguridad, dice, ¿no? Y todo lo controla la mafia. En las favelas, hasta la venta de la señal de internet, el wifi es de la mafia brasileña.
ya están aplicando en Perú. Los propietarios que no pagan los derechos de la mafia son expulsados con violencia. Y viene acá el otro negocio, el ruleteo. La reventa de los lotes abandonados se vende nuevamente. El Estado no va a poner pues resguardo en todos los terrenos heriados. Pasamos a expropiaciones indirectas. La expropiación indirecta, otro tema que queremos tocar. La expropiación directa, cuando por un sector va a pasar una calle, un pasaje, y hay varias casas que están obstaculizando, o se hace el expediente técnico, el tendido de calles, y el Estado expropia, y tiene que salir una ley. En Lima se está afectando bastante eso. Ustedes cuando van a Lima habrán visto el ingreso o está dificultoso porque viene la línea del tren eléctrico 2. Entonces, desde Ate, desde Huaycán, ahí es difícil entrar, y en los lugares donde va a pasar el tren eléctrico hay que expropiar. Esa es la directa. Te voy a expropiar, señor, sale una ley, te pago este precio. Lo que nos interesa es la indirecta. La indirecta son actos estatales de la administración que puede significar la depreciación de nuestras viviendas. Tenemos este caso, es un proceso de amparo. La promotora inmobiliaria Townhouse es la que interpone esta demanda. ¿Contra quién? Contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Por qué? La Municipalidad Metropolitana ha sacado una ordenanza donde cambia la zonificación y vías, y eso es muy importante. La ordenanza 1099 implica un reajuste integral de zonificación de vías. Sostiene la empresa inmobiliaria demandante que dicho dispositivo vulnera sus derechos constitucionales a la propiedad. Fluye de autos que por la resolución 127 del 92, es la anterior, el año 92, la norma aprobó el plano del distrito de Chaclacayo. Con esta norma del año 92 se establece una zona especial de habilitación restringida que permite efectuar ¿qué acciones? Le permite a los ciudadanos, a los pobladores de Chaclacayo en el año 92. Volvemos. Bueno, ya ahí pasamos ahí que permitía habilitaciones recreacionales, restaurantes, huertas, granjas, industrias y usos especiales. Cuando llegamos a Lima, hay una serie de locales, club campestres, en Chosica, Chaclacayo, el Cogollo, Colegio de Ingenieros y varios lugares que son bonitos de recreación. Por ahí también está el Colegio de Abogados de Lima, su local. Eso es lo que permitía esa resolución o la ordenanza del año 92. Pero después lo cambia. Viene esta ordenanza que establece un reajuste y señala en negritas, restringe la posibilidad de efectuar habilitaciones y edificaciones. Restringe la posibilidad de efectuar habilitaciones y edificaciones. Entonces la inmobiliaria dice, ¿y ahora qué hago? Yo he comprado 3 hectáreas para hacer un centro recreacional y usted no quiere ni que haga ni habilitación ni edificación, o sea, que quede como chacra. O sea, yo estoy perdiendo dinero, estás afectando mi propiedad. Y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón. O sea, no toda ordenanza que va a zonificar vías, tendidos de calles y otros, o tenemos que aceptarlo, aunque sea regañadientes, cuando nos perjudica nuestra propiedad. La propiedad es inviolable, entonces hay que reclamar, porque ahí hay una expropiación indirecta. Este tema es del ITIS Consorcio, el proceso de petición de herencia y división y partición, que queremos tocar por el vínculo familiar y el derecho constitucional. Vemos en el proceso de petición de herencia lo siguiente: el papá ha tenido 3 hijos y solo 2 han sido declarados herederos. Del tercero se han olvidado. ¿Y por qué se han olvidado del tercero? Es que es hijo extramatrimonial. Solo se han declarado herederos los hijos matrimoniales. El extramatrimonial, el que ha iniciado procesos de alimentos y otros, no, pues él no entra acá. Inclusive si la situación es personal, sentimental, la esposa ha tenido problemas, entonces al hijo extramatrimonial, imagina, viene la petición de herencia. Y con la petición de herencia va a ingresar
ocupar ese bien. Entonces, ¿de qué forma, de oficio, el juez puede llamar a todos? Porque nos dice la norma, el artículo 664, que la petición de herencia es imprescriptible. O sea, se puede reclamar en cualquier momento. Pasen 10, 20 años, 50 años. Si un señor ha tenido 5 hijos y solo de 3 son declarados herederos, y con ellos 3 se hace la división y partición, y con ellos 3 se divide el inmueble, los otros 2 herederos, ¿cuándo van a reclamar? Ahí hay un tema de inseguridad jurídica. En cualquier momento, porque es imprescriptible. Entonces Augusto Ferrero resalta que la herencia tiene relación con la familia y la propiedad. Esta casación, se ha dictado un caso que hemos visto allá en Lima Sur, nos parece interesante. ¿Qué nos dice? Es un proceso de división y partición. En este proceso de división y partición hay 2 hermanas que son hijas matrimoniales, son hermanas de padre y madre, y hay una hermana que es hija extramatrimonial. Los 3 están declarados herederos y los 3 están inscritos en el registro público. Entonces, no hay más. La hermana, al contestar la demanda, contesta tarde, está en rebeldía. ¿Qué dice la hermana? Hija extramatrimonial. Señor, bueno, aquí hay más herederos. Porque mi papá se separó de la mamá de mis hermanas. En otras palabras, mi papá se separó de su esposa y se vino a vivir con mi mamá. Se vino a vivir con mi mamá. De ahí han tenido 2 hijos. A mi hermano José, que estas señoras no lo han declarado, entonces hay un heredero más. Y también, vean acá la importancia, también mi mamá es heredera. ¿Por qué? Si bien cuando empieza la convivencia con el artículo 326, dice la convivencia tiene que estar libre de impedimento matrimonial, ¿no es así? Si no, no tiene protección. La unión de hecho con el artículo 326 del Código Civil tiene protección siempre que sean ambos solteros. Si bien es cierto, mi mamá cuando empezó a convivir con mi papá era casado y mi mamá sucedió compromisos, pero han convivido hasta los últimos días. Y después que mi papá se separa de la señora ha fallecido a los 5 años. Señor juez, en otras palabras, resumiendo, los últimos 5 años de vida de mi papá a convivir con mi mamá. Y por tanto mi mamá es heredera. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es heredera o no es heredera la convivencia? El hombre era casado. El hombre era casado, pero hace 5 años ya no es casado, es viudo. Entonces en los últimos 5 años era viudo. Ya no hay impedimento matrimonial. En los 5 últimos años de su vida, con su segundo compromiso han convivido. ¿Y qué nos dice el 326 Código Civil? Basta 2 años de convivencia para que sea declarada conviviente. Entonces, si es heredera, y ha planteado otra demanda, la mamá, de reconocimiento de unión de hecho. Y todas esas 2 demandas las presentó tarde, estando en rebeldía. Entonces, estando en rebeldía y habiéndose declarado eso, nosotros resolvimos de que lo hagan valer esas personas en su momento, cuando salga su sentencia, que lo hagan valer, tanto el hermano como la mamá, si les sale favorable, que lo hagan valer. Pero por tanto, seguimos adelante y dividimos el inmueble. Y la hermana planteó recurso de casación, no estuvo de acuerdo con lo que nosotros resolvimos. ¿Y qué nos dice? Volvemos. ¿Qué nos dice la Corte Suprema? Dice, fundamento 11. En atención al antes señalado, tenemos que la sala de revisión, cuando señala que la demandada no ha informado oportunamente la existencia de otros coherederos, como la conviviente y el otro hijo, si bien ha sido declarada rebelde la demandada, dicha presunción legal sobre la verdad de los hechos es relativa. Más aún cuando la propia Sala Superior, de conformidad al artículo 374, admitió pruebas en vía de apelación que podrían incidir en la presente, siendo necesario valorarlos
siendo necesario valorarlo. Y ahí viene el tema que van a ver en el 10º pleno casatorio civil, que ya viene en septiembre. Son pruebas extemporáneas, son pruebas del rebelde. ¿Pueden ingresar al proceso? Pues está en rebeldía. Si son pruebas importantes, nos dice que sí. Porque como jueces no podemos cerrar los ojos y decir, si bien es cierto, tú tienes la razón, con las pruebas, yo le doy la razón a otra parte. O sea, si somos muy formalistas, no estamos buscando la verdad del caso concreto. No nos interesa la verdad, no nos interesa la realidad. Solo nos interesa qué pruebas hemos ofrecido con los actos postulatorios. Demanda y contestación. Planteó demanda, el otro contestó tablas de rebeldía, entonces no se le emitió prueba, solamente la prueba del demandante, por tanto, la verdad. Rapidito, ¿no? O sea, inmecanizado. Así se puede sentenciar hasta con computadora, con una tablita de Excel, ¿no? Dale, pues. Ya no estamos pensando como jueces. Y nos volvemos a preguntar, en un proceso judicial, ¿qué buscamos? ¿Buscamos hacer justicia? ¿Buscamos resolver el conflicto de intereses? ¿O solamente aplicar la ley? ¿Nos interesa saber la verdad? No solo nos interesa sentenciar, ¿no? Por la productividad, que viene el CNM, viene la OCMA, vienen las denuncias. Y nos dice todavía más, y para un mejor pronunciamiento, de ser necesario, hagan las providencias del artículo 320. ¿Qué está diciendo la Corte Suprema? Señores jueces, si ustedes ven de que el hermano y la conviviente tenían derecho, suspendan el proceso, paralicen, esperen un poquito, no se apresure, y hay que resolver en base a la justicia y a la verdad. El 320 habla de suspensión del proceso. Y finalmente, ya para no cansarnos, el derecho de propiedad es inviolable. Nos dice el desalojo por cuante precario cómo se interpreta un pleno casatorio. Ahora tenemos 50 vocales supremos. El recurso de casación ha colapsado, ha fracasado, es como una tercera instancia y no está cumpliendo sus fines. Solo son 19 jueces titulares vocales supremos. Pero tenemos trabajando a 50 jueces supremos. Se han creado una diversidad de salas y un pleno casatorio antes se aprobaba, antes que se modifique el artículo 400 del Código Procesal Civil, con toda la sala plena suprema. Se modifica, ahora solamente intervienen los jueces especializados supremos. Entonces, para un pleno casatorio civil solo intervienen 2 salas. Hay 2, 3 titulares, los demás son provisionales. Y el pleno, como decíamos, es una norma jurisprudencial que requiere de interpretación. En el ámbito constitucional se habla de la teoría del cuello del cóndor. Me explico, nuestra pirámide de Kelsen, ¿no? Nuestra pirámide de Kelsen, la Constitución, vienen las normas legales, decretos supremos, va descendiendo. ¿Qué es la teoría del cuello del cóndor? El cuello del cóndor no es la plumita blanquita. Nos dice que los presidentes vinculantes del Tribunal Constitucional, ¿qué rango tienen? ¿Tienen rango legal o están sobre la ley? Inclusive Susana Castañeda Otsu dice que los plenos constitucionales tienen rango constitucional. Entonces, volviendo a nuestra pirámide, debajo de la constitución política y encima de las leyes se ha hecho un cuello de cóndor que son los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Y es distinto a la doctrina constitucional. ¿Qué es el Código Procesal Constitucional? Artículo 6 del título preliminar, la doctrina constitucional es la que está en las sentencias de amparo y debe ser tenida en cuenta por los jueces. Es la doctrina. Séptimo del título preliminar. Los precedentes vinculantes son asumidos por el colegiado del Tribunal Constitucional que deben ser cumplidos por todos los ciudadanos. Ajá, ser un precedente vinculante no solo es cumplido por los abogados, por todos los ciudadanos, alcaldes, regidores, policías, los de la SUNAT, todos. O sea, como el presidente vinculante del Tribunal Constitucional legisla.
¿Y quién controla al presidente vinculante? ¿Cuándo decimos ese presidente vinculante lo inaplicamos? Si el Supremo intérprete ha dicho que esta norma se interpreta de esta forma y es obligatoria, entonces la cumplimos. Por eso están diciendo que el presidente vinculante está encima de la ley y se ha hecho como un cuello cómodo. Pero a ese nivel no llegan nuestros plenos casatorios civiles, porque el Poder Judicial tiene otra connotación, otra coyuntura y va pues por otros senderos. Si no, nos vamos a convertir, en lugar de ser boca de la ley, boca de los presidentes casatorios, ¿no? El derecho de propiedad es inviolable, ¿quién lo garantiza? El artículo 70 no solo regula la inviolabilidad del proceso expropiatorio, sino también todo tipo de inviolabilidad. Esta concepción es antigua, cuando dice, artículo 70, solo para acciones de amparo, proceso expropiatorio y acto administrativo, no, es para todo ámbito. Y ahí podemos hacer buenas defensas o buenas sentencias en el ámbito civil, en el ámbito de familia, cuando se habla de disolución de bienes gananciales, porque también tocamos temas patrimoniales. ¿Qué significa título de propiedad? Cuando compramos artículo primero de necesidad, azúcar, pan, arroz, pan chilito, y nos vamos a la casa para tomar desayuno, ¿dónde está el título de propiedad? El chino no nos ha dado nada, no nos aplica ni voucher, se la pone en la bolsa, ¿no? O nos llevamos las cosas. Si compramos un televisor, un saga palabra, nos dan nuestro ticket, nuestro voucher, nuestro boleto de venta, ese será pues el título de propiedad de ese artefacto, y hay que guardarlo para evitar embargos, tercerías, ¿no? El artículo 947 nos dice transferencia de bienes muebles es por la tradición, la entrega de la cosa. El bien mueble se transfiere la propiedad por entrega de la cosa. Nos entregan una lata de atún, nosotros pagamos, ya se transfirió la propiedad. ¿Cuál es tu título? La posesión, la tradición. Y en el título de inmuebles, acá viene el problema que estamos tratando y dándole vueltas al tema. Nos dice el artículo 949 del Código Civil, el sistema espiritualista francés, el sistema convencional. El solo acuerdo, el solo pacto entre las partes transfiere la propiedad. La sola obligación de enajenar un inmueble transfiere la propiedad. No obliga a inscribir en el registro público. No dice previamente inscripción en el registro público, que se da en Chile. En Chile, si no se inscribe en el registro público, todavía no se transfiere la propiedad, todavía no eres dueño. En Perú no, en Perú basta el contrato. Entonces, ¿de qué forma el título de propiedad se exterioriza? ¿De qué forma es oponible? ¿Cómo decimos a los demás, yo soy dueño de esta casa? Se la fue con la posesión, pagando el impuesto predial, cambiando de usuario los servicios de electricidad, agua potable, la inscripción registral del título. Estamos haciendo dueños de la casa que hemos comprado. Pero ya somos dueños. Con el contrato ya somos dueños. Y el contrato puede ser un documento privado, puede ser en papel bond. Este es un caso de desalojo por ocupación precaria. La parte recurrente indica en su recurso de casación lo siguiente. Este quinto fundamento son los fundamentos de la parte que ha perdido el proceso y está planteando su recurso de casación. El desalojo por ocupación precaria, y la parte demandada ha hecho estos fundamentos. ¿Qué dice? No se ha tenido en cuenta la minuta de compra-venta del 15 de abril otorgada a nombre de la demandada, o sea, la poseedora tiene título de propiedad, tiene un contrato de compra-venta, está ejerciendo la posesión desde esa fecha, 23 años aproximadamente. Esa minuta que tenía del año 92, ese contrato, la demandada ha seguido el proceso de otorgamiento de escritura pública y ya le han dado su escritura pública el año 2005. Todos esos documentos no han sido tachados ni cuestionados por otra parte. El documento de posesión que le otorgan a la demandante y a su esposo
por la Unidad de Reforma Agraria en Chincha del año 98, dice que ella es falso. ¿Y por qué? Porque el año 98 la demandante con su esposo estaban separados. Inclusive la demandante le ha seguido juicio de alimentos a su esposo. Y menciona el expediente. O sea, no es una argumentación, un artilugio. Dice, juzgado con honor, expedición militar, según se acreditó. Y en base a ese documento falso de reforma agraria, de la Agencia Agraria de Chincha, la demandante sacó título de propiedad y lo inscribió en el título público. Y dice la demandada, todo eso no ha tenido en cuenta el juez, ni tampoco la sala civil. Y se va en casación. A ver qué dice la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, no puede pasar inadvertido que las alegaciones que plantea la recurrente están basadas en una pretendida nueva calificación de los hechos. Cuando la Corte Suprema empieza a hablar así, ya la casación ya no va. Están saliendo por la rama y dicen, en el recurso de casación no es tercera instancia y no se entra a debatir los hechos. Acá yo no estoy para debatir los hechos, acá lo que yo estoy es para ver el derecho, la función homofiláctica y por ellas en sus argumentaciones. A fin de acreditar que es propietaria del bien sublitis, lo cual no es materia del sumarísimo proceso que nos ocupa. O sea, la discusión de la propiedad no es materia del proceso de desalojo por cuanto precario. Vemos pues la influencia del cuarto pleno casatorio. Más aún que las instancias de mérito, o sea, acusado civil y la sala superior, han estimado la demanda al determinar que la demandante es propietaria registral del inmueble y que ésta no ha transferido la propiedad del bien a favor de la demandada. Entonces, con este concepto, se estaría asumiendo que en el Perú es obligatoria la inscripción registral, lo cual no dice el artículo 949. La Sala Suprema está dando prioridad a la inscripción registral. O sea, quien inscribe primero, gana. Prior tempore, prior jure. Quien inscribe primero el registro público va a ser el favorecido. Y eso hasta rápidamente, fácilmente lo vemos en el proceso de mejor derecho propietario. ¿Quién inscribió primero? Y no podemos empezar así porque para inscribir primero, entonces, pues, a ver, ¿quién gana, no? Para inscribir primero habrá que llamar un taxi Uber, no, para que espere en la puerta con la motor encendido y que no llegue rápido. Y el otro comprador, en lugar de taxi Uber, utilizó el WhatsApp, ¿no? Con el WhatsApp envió en PDF, su abogado está esperando allá en el registro público, lo baja de PDF, lo imprime y ingresó primero, el otro empujó, no, no es así. El artículo 1135 del Código Civil señala la prioridad registral con buena fe. El artículo 2014 dice la prioridad registral con buena fe. Tiene que haber buena fe del que inscribe, porque si aceptamos el que inscribe primero, el que gana, pues el que llega más rápido, o con moto lineal llegan así como esas marcas o los sicarios, ya ganó. ¿Cuántas casas se van a perder? Y así empezó a trabajar la mafia de Orellana en Lima. Empezaron a crearse casas. Este conflicto, este es un caso curioso. Acá parece que la Corte Suprema declaró el empate. Sí, en un proceso judicial nosotros tenemos que definir ganador y un perdedor, pero no un empate. Nos dice el artículo 949 el sistema convencional al cual estamos nosotros adscritos. La sentencia de segunda instancia en Loreto, en Iquitos, Loreto, revoca la sentencia del juez civil que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupante precario. Dice la Sala Civil de Loreto, improcedente la demanda. Entonces la propietaria o la demandante plantea recurso de casación. ¿Qué dice la demandante? La Sala Superior se ha limitado a valorar la presunta existencia de una dualidad en la posesión del bien. Dualidad, lo cual no se ajusta a la verdad, ya que solo ella acompaña documento otorgado por la Comunidad Campesina de San Juan de Miraflores, que data desde 1986. Además, dice la demandante, el artículo 586 del Código Procesal Civil establece que puede demandar desalojo todo aquel que se considere tener derecho a la restitución. En otras palabras, la demandante tenía una constancia otorgada por una comunidad
de San Juan de Miraflores que le habían dado a ella un lote de terreno, una comunidad de Iquitos. Y después ella lo alquila, le da posesión o de cualquier forma, uso de habitación al demandado. El demandado no quiere desocupar, le plantea demanda de desalojo y pierde en primera y segunda instancia. ¿Por qué? ¿Qué dice el Juzgado Civil de Iquitos? Que hay dualidad de posesiones. ¿Y a qué se refiere? Nos dice la Corte Suprema: las instancias de mérito han resuelto la controversia planteada con claridad y presión. O sea, la Corte Suprema está diciendo, está bien resuelto ese caso. Al indicar en el quinto considerando la Sala Civil que los demandados carecen de título que convalide su posesión actual del bien mueble. Los demandados, o sea, la parte demandada no tiene título para seguir ocupando el bien. Ya, pues entonces, favorable, ¿no? Debe salir fundada la demanda. Y los medios probatorios aportados por la demandante tampoco generan convicción sobre su titularidad de la posesión. Las pruebas de la demanda tampoco le convencen. Entonces, los demandados no tienen título de propiedad para seguir en la posesión. El demandante no tiene título de propiedad ni título de posesión para seguir en la posesión. Nadie. Ya que se trata de una constancia de posesión que, actualizada o no otorga titularidad en efectos jurídicos erga omnes, sino solo dentro del contexto de la comunidad campesina. Es una comunidad campesina reconocida de San Juan de Miraflores, el Iquitos, arribando a la conclusión que la posesión que ejerce la demandante es precaria, por no contar con documentos ciertos, eficaces, erga omnes. O sea, la demandante se volvió ocupante precario. Precario no puede desalojar a otro precario. Bueno, eso ya es interno y empaque, ¿no? Este pleno casatorio, el séptimo pleno casatorio, aclara las cosas. Vemos con estos ejemplos que hemos dado, ya estamos terminando, por favor, un esfuerzo más y terminamos aquí. El artículo 949, al parecer, es claro, y dice: sistema convencional te hace propietario. O tal vez no era tan claro, o quizás los académicos, los abogados con los jueces, bailando taitachán, que hemos enredado las cosas y hemos dicho todas las cosas en la jurisprudencia. Todos hemos sacado un galimatías que ha ido por otros senderos, ha llevado a la propiedad inmueble del Perú. Aquí, en este séptimo pleno casatorio, la Corte Suprema hace una precisión. Dice: en los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos, debe considerarse conforme al artículo 20, 22 y 949, acá está el famoso 949, que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real del propietario sea un documento de fecha cierta más antigua. Documento de fecha cierta más antigua. No exige en este pleno casatorio la Corte Suprema que sea un documento inscrito en el registro público, sino un documento pero de fecha cierta más antigua. Y absorbiendo los fundamentos de la parte que hace la casación, dice la Corte Suprema: sí, pues, nuestra ley quizás no es la mejor, la solución legal que da el 949 tal vez no es la mejor, pero vía interpretación no podemos cambiar las cosas. El fundamento 7.7 nos dice: con relación a que la protección de la propiedad no inscrita atenta contra la finalidad de los registros públicos y facilita el fraude, conforme se ha expuesto. De hecho, este colegiado supremo dice: comparte esa preocupación del alto índice de tercería planteado por medio fraudulento. Empero, como se explicó también, aunque la solución prevista en la norma diste de ser la más adecuada, el intérprete no puede alterar o proceder a plantear una interpretación que violente el texto de la disposición en materia de interpretación. La adecuada interpretación de la ley y no el criterio personal de la judicatura es la que el juez debe aplicar para resolver el caso concreto. Señores.